siempre conduzco, sobre todo en viajes como este rumbo a la reunión familiar en Puerto Vallarta. Me da algo en qué enfocarme, algo sólido. Mis manos en el volante, el camino por delante, un destino claro. Esa mañana, Jimena y Leandro llegaron con sonrisas que parecían forzadas. Emiliano ya estaba en el asiento trasero abrazando su peluche de pingüino y jugando con el cierre de su chamarra. «Traemos un desmadre en el carro», dijo Leandro, cargando una bolsa negra al hombro. «¿Nos la cuidas, ma? ¿La recogemos en la reunión?» «Claro», respondí sin pensarlo mucho. Con un pequeño y un bebé, su sedán siempre iba a reventar. Abrí la cajuela y él dejó caer la bolsa con una soltura que ahora me parece sospechosa. Jimena besó a Emiliano en la frente, un gesto rápido, casi mecánico. «Nos vemos en unas horas», dijo con voz cantarina. «Maneja con cuidado, Amalia». Subieron a su carro y se fueron antes de que cerrara la cajuela. Vi las luces traseras perderse en la calle, luego me senté al volante. Se suponía que sería sencillo. Unas horas en la carretera, unos tamales a brazos y charlas incómodas. Miré a Emiliano por el retrovisor. Ya estaba medio dormido, la cabeza contra la ventana, las piernas recogidas como solo los niños saben hacer. Salí del estacionamiento, tomé la avenida principal y me incorporé a la autopista. Solo nosotros dos. El zumbido de las llantas, las voces de caricaturas, en los audífonos de Emiliano y el pulso constante de la carretera abierta. A unos 20 minutos, justo antes de la primera gasolinera, Emiliano se inclinó desde su asiento elevado. Su voz era baja, pero firme. Abuela dijo, mirándome a los ojos por el retrovisor: «Regresa. Ahora». Parpadeé. «¿Qué, por favor?», insistió con urgencia. «Regresa». No era un juego, lo supe de inmediato. Su tono no titubeó, ni sus ojos. Tomé la siguiente salida sin decir nada más. No dije nada al tomar la salida, solo puse la direccional, dejé la autopista y dejé que el silencio se espesara entre nosotros. Emiliano tampoco habló. Se quedó quieto, abrazando sus rodillas, mirando por la ventana, como si esperara ver algo siguiéndonos. El camino se curvó suavemente. El pavimento se estrechó en un tramo tranquilo, flanqueado por pinos altos y campos silenciosos. Mis manos estaban firmes, pero mi corazón no. No pregunté qué pasaba. Todavía no. Algo en mí no quería ponerle nombre al miedo, como si decirlo en voz alta lo haría real. Para susurró Emiliano, apenas audible. Lo hice. Estacioné bajo unos árboles y lo miré. No me sostuvo la mirada. Solo señaló hacia la parte trasera del carro. La cajuela dijo: «Esa bolsa no está bien». Dudé, pero solo un instante. La bolsa negra, la que Leandro había dejado en mis manos hacía una hora. Apenas había notado su peso demasiado ocupada en arrancar. Pero ahora bajo los árboles recordé algo. Era demasiado ligera. Salí, abrí la cajuela. La bolsa estaba en una esquina, detrás de una hielera con jugos y una cobija vieja de picnic. A primera vista, nada raro. Pero al tocarla, mis dedos rozaron algo duro a través de la tela. Me quedé helada. La abrí despacio. Adentro había paquetes envueltos en plásticos sellados, precisos, deliberados, escondidos entre ropa. Pero debajo, bajo un suéter doblado, vi algo más, un pequeño cuadernillo azul con letras doradas. Lo tomé. Un pasaporte. Pero no era de Emiliano. Sí tenía su foto, pero con un nombre diferente, fecha de nacimiento distinta, falso, mal hecho, aterrador. Querían que cruzáramos la frontera con algo que no empacamos y un pasaporte falso a juego. La boca se me secó. Cerré la bolsa, las manos temblando. Emiliano no se había movido. Cuando lo miré a los ojos, ya lo sabía. Y aún así, había confiado en mí para dar la vuelta. El camino se estrechó. Mientras nos adentrábamos en los árboles, la luz del sol parpadeando entre las ramas, como si intentara decirme algo que no podía descifrar. Emiliano estaba a mi lado,
ahora las manos en el regazo, la cabeza contra la ventana. No preguntó a dónde íbamos. No hacía falta. Seguí manejando, pero mi mente no estaba en las curvas del camino. Estaba deshaciendo un hilo que fingí no ver durante años. Siempre fui la responsable de la familia. No solo la mayor, no solo la enfermera, sino la que hacía las llamadas, llenaba los huecos, se quedaba hasta tarde, pagaba primero. Leandro solía bromear que era más confiable que el amanecer. Antes pensaba que eso era cariño. Ahora veo que era estrategia. Venía a mí con cada plan descabellado, una startup que quebró una fiebre por criptomonedas, que lo dejó en ceros, una segunda hipoteca que no supe que existía hasta que ya estaba firmada. Y yo ayudaba, en silencio, a regañadientes, porque creía que si no lo hacía, él caería. Y si él caía, Emiliano caería con él. Pero esto, lo que vi en esa bolsa, no era una caída, era planeado, calculado. No era desesperación, era un plan. Aferré el volante con fuerza a los nudillos blancos. Todo este tiempo creí que mantenía unida a la familia. En realidad, solo tapaba las grietas, y ahora todo el cimiento se estaba derrumbando. Miré a Emiliano. Se parecía tanto a Leandro a esa edad. Los mismos ojos, la misma quijada terca, pero más suave, más bueno. Todavía salvable. Me atrapó mirándolo y me dio una sonrisa débil, cansada, pero real. Tomé un desvío hacia un motel de carretera, uno que recordaba de hace años, cuando todavía hacíamos viajes familiares de verdad antes de que todo se torciera. Estacioné en el lote de grava y apagué el motor. Necesitábamos descansar, necesitábamos tiempo, necesitábamos decidir qué seguía. Y supe que lo primero era volver a abrir la cajuela. Nos registramos con un nombre falso. Le dije a la recepcionista que solo estábamos de paso, que mi nieto y yo necesitábamos un descanso. No preguntó. Nadie lo hace cuando pareces una abuela con un niño y un par de mochilas a juego. Nos dieron la llave, subimos las escaleras y entramos a una habitación con olor a limpiador de limón y cortinas viejas. Emiliano se sentó en la cama con las piernas cruzadas sin decir nada. Me quedé un rato junto a las ventanas mirando el lote vacío. Ni rastro de Jimena o Leandro. Todavía. Después de un momento, abrí la cajuela de nuevo. Llevé la bolsa a la habitación y la puse en la mesa. La desempaqué despacio, no solo para revisar, sino para confirmar, para asegurarme de que no lo había imaginado. El dinero era real. Los documentos eran reales. Los paquetes de plástico. Esos eran los más reales de todos. Saqué fotos de todo. Luego limpié el exterior de la bolsa. La metí en una bolsa de basura del baño y la guardé en el pequeño refrigerador detrás de 2 botellas de jugo de naranja. No se trataba de esconderla, se trataba de sacarla del aire. Emiliano me observó todo el tiempo. No preguntó qué hacía, solo esperó. Cuando al fin me senté a su lado, apoyó la cabeza en mi hombro. Dijo que ya era grande para entender, susurró. Pero no entendí, no hasta que lo vi empacarla. No pregunté qué había visto exactamente, ya había dicho suficiente. Lo abracé en ese silencio. Lo dejé extenderse hasta que las luces de la calle se encendieron, hasta que pude respirar de nuevo. Más asco. Mientras él se duchaba, busqué un contacto antiguo en mi celular, un número que no marcaba en años, Clara Venegas. Contestó al segundo tono, su voz aún firme y clara, como si el tiempo no hubiera pasado. No perdí tiempo en saludos. Solo dije, necesito ayuda. No para mí, para Emiliano. Y tengo pruebas. No dudó. ¿Dónde están?, preguntó. Le di el nombre del motel y el número de la habitación. Clara llegó justo después de medianoche. Escuché el toque, 3 golpes rápidos, precisos. Abrí la puerta sin miedo. Estaba mayor, claro, pero no tanto. La misma raya gris en su cabello oscuro, los mismos ojos agudos que no dejaban pasar nada. Entró, miró a Emiliano, dormido en la segunda cama, y bajó la voz a un susurro.
Muéstrame, dijo. Le di las fotos primero, luego la bolsa sacada con cuidado del refrigerador. Revisó todo con guantes puestos, siempre preparada, incluso de civil. No hizo muchas preguntas, no necesitaba. Cuando terminó, me miró fijamente. Esto no es algo de una vez, no es pánico ni desesperación. Fue planeado con intención. Te habrían usado sin dudarlo. Tragué saliva a la boca seca. Lo sé. Caminó por la habitación frotándose la sien. Abriré un expediente. Tiraré de los hilos desde mi lado en silencio. Si lo ha hecho antes o si hay patrones, los encontraremos. Pero mientras tanto... ¿No voy a volver?, dije con firmeza. Y Emiliano se queda conmigo. Dejó de caminar. ¿Tienes la custodia legal?, negué con la cabeza. No, pero tengo esto. Le di el pasaporte con la identidad falsa de Emiliano. Sus ojos se abrieron un poco. Esto ayuda, admitió. Muestra intención de moverlo sin consentimiento. Y con lo que hay en esa bolsa. No terminó la frase. No hacía falta. Se quedó otra media hora. Se llevó la bolsa, prometió copias del informe. Me dijo que no nos moviéramos. No contestes llamadas desconocidas, dijo. No pierdas de vista a Emiliano. Luego se fue. Cerré la puerta con seguro y me senté al borde de la cama por un largo rato. El motel estaba en silencio. El aire pesado. En algún momento me quedé dormida. Cuando abrí los ojos, el sol apenas salía y Emiliano ya estaba despierto, vestido, mirándome. Vienen, dijo en voz baja. Vi el carro de papá. Me moví rápido. Le dije a Emiliano que se quedara sentado, que no abriera la puerta a nadie más que a mí. Revisé el seguro, agarré mi bolsa y salí al pasillo. Desde el balcón del segundo piso vi el estacionamiento. Ahí estaba la camioneta de Leandro. Plateada, limpia, los faros apagados, el motor aún encendido. No vino solo. Jimena estaba en el asiento del copiloto, mirando al frente como estatua. Leandro estaba afuera, mirando el motel celular, en mano ya llamando. Me metí de nuevo. Mi celular se iluminó antes de que lo silenciara. Su nombre en la pantalla parpadeando como advertencia. Lo dejé sonar. Luego otra vez. Luego vino el toque suave, al principio. Luego más fuerte. Mamá, la voz de Leandro, atravesó la puerta. ¿Están ahí? Estábamos preocupados. Desaparecieron de repente. Sonaba calmado, practicado. Nada sorprendido. No respondí. Miré por la mirilla. Jimena estaba con él, ahora la mano demasiado firme en su brazo. Había algo tenso en sus rostros. No venían por una reconciliación. Luego vino otro toque más seco desde el fondo del pasillo. Miré de nuevo y vi a dos hombres caminando desde las escaleras. Trajes, no uniformes. Uno mostró una placa por la ventana. Se me cortó el aliento. Llegaron a la puerta justo cuando Leandro dio un paso atrás, sorprendido. «Señor Valdivia», dijo uno firme pero cortés. «Queremos hablar con usted sobre un asunto reciente de transporte interestatal y custodia de un menor». Leandro parpadeó. ¿De qué habla el otro agente? Ya miraba la puerta. «Señora, ¿contactó a Clara Venegas?» Abrí la puerta apenas. «Sí». El agente asintió. «Estamos aquí para garantizar la seguridad del menor mientras comienza la revisión». Hicieron lo correcto. Leandro se volvió hacia mí, los ojos abiertos. Jimena abrió la boca, luego la cerró. Nadie se movió. Sentí la mano de Emiliano deslizarse en la mía desde detrás de la puerta. Salimos a la luz mi nieto y yo y pasamos junto a ellos sin decir una palabra. Los agentes nos llevaron a un sedán sin marcas en el borde del estacionamiento. Mantuve la mirada al frente, una mano en el hombro de Emiliano, la otra apretando mi bolsa. No miré atrás, ni a Leandro, ni a Jimena, ni al carro en que llegaron, ni a la historia que inventarían después. El asiento trasero estaba limpio, el aire fresco y con un zumbido silencioso. Uno de los agentes iba adelante hablando por radio en voz baja. El otro iba a nuestro lado, ofreciendo a Emiliano una botella de agua.
que aceptó con un gesto educado, pero no abrió. Manejamos lo que parecieron horas, aunque no pudieron ser más de 40 minutos. Nadie llenó el silencio con palabras de más. Sabían lo que hacían. Y por fin sentía que tenía aliados que no pensaban que exageraba. Nos llevaron a un lugar seguro, propiedad del gobierno modesto, escondido detrás de una biblioteca vieja. Adentro, una mujer de ropa sencilla nos recibió y nos llevó a una sala cálida con alfombra y olor a café y papel. Había libros, juegos y un sofá donde Emiliano se hundió sin dudar. No están arrestados, me dijo suavemente. Están protegidos. Esto es temporal. Solo hasta que ordenemos lo que encontramos. Asentí. No necesitaba lujos. Necesitaba protección. Necesitaba espacio para pensar sin miedo. Cuando Emiliano se durmió bajo una manta tejida, pasé a la sala de al lado para llamar a Clara. Contestó al primer tono. No van a ceder, dijo. Los documentos que me diste, pasaportes falsos, identidades falsas, para un menor, es federal. Y con lo que había en la bolsa, los vigilarán de cerca, pero intentarán llegar a él de otra forma. Cerré los ojos. No regresa, dije. Entonces construimos el caso, respondió. Enviaré un abogado, alguien especializado en disputas de custodia con factores criminales. Le agradecí, colgué y volví a la sala. Emiliano se movió cuando le subí la manta al hombro. La abogada llegó a la mañana siguiente. Se llamaba Paloma Torrado, voz suave pero afilada como navaja. Se presentó con un expediente en mano y un bolígrafo tras la oreja. Sin rodeo, solo enfoque. Lo agradecí. Nos sentamos en una sala con sillas disparejas y luz fluorescente débil. Revisó todo lo que le di. Aclara fotos, la lista del contenido de la bolsa, los documentos falsos, incluso una grabación que hice cuando Leandro llamó de nuevo su voz entre cortante y salamera. Esto basta para pedir una custodia de emergencia, dijo Paloma pasando páginas. Y para solicitar una orden de restricción si la quieres. La quiero, dije en voz baja. Me miró. Esto significa cortar todos sus derechos. No será solo temporal. Perderá acceso legal a Emiliano. Asentí. Él mismo renunció a eso cuando usó a su hijo como fachada. Firmamos los primeros documentos esa tarde. El personal los autenticó en el lugar. Rápido, discreto, hermético. Más tarde, mientras Emiliano leía en una esquina, Paloma se agachó a su lado y le habló en voz baja, preguntándole si entendía lo que hacíamos. Él asintió lentamente. No quiero volver con papá, dijo. Dijo que me gustaría el nuevo lugar, pero no se sentía como un lugar al que quisiera ir. Paloma le sonrió y le dijo que no tendría que hacerlo. Después de que se fue, me paré junto a la ventana, viendo el viento mover los árboles. Habían pasado menos de 48 horas desde que Emiliano susurró esas palabras en el carro. Menos de 2 días desde que salí de la autopista y giré nuestras vidas hacia una tormenta que no vi venir. Pero por primera vez en años no sentía que estaba sobreviviendo el desastre de alguien más. Estaba tomando decisiones. Estaba protegiendo a alguien que aún confiaba en mí. Esa noche me senté junto a Emiliano mientras dormía y susurré. Vamos a construir algo nuevo, solo tú y yo. Y a la mañana siguiente, la fecha de la audiencia ya estaba en el calendario. El juzgado no era imponente. Era una sala de audiencias administrativas con alfombra gris y una bandera arrinconada torpemente. Sin jurado, sin público, solo la jueza, una secretaria, 2 abogados y el peso de todo lo que callé por demasiado tiempo. Emiliano estaba atrás con Paloma entre 2 trabajadoras sociales. Se veía pequeño en esa silla grande, las manos cruzadas en el regazo. Pero su mirada no se apartó de mí. Eso me mantuvo firme. Leandro llegó 5 minutos antes de la audiencia, presumido con camisa planchada, como si la puntualidad y el perfume pudieran borrar lo que hizo. Jimena no estaba. Eso decía mucho.
Su abogado intentó darle la vuelta rápido, que fue un malentendido, una confusión, que la bolsa no era suya, que los documentos los falsificó otro, que yo había exagerado y secuestrado a su hijo. Pero teníamos pruebas. Clara había hecho su parte, también Paloma. Mostraron fechas, videos de vigilancia, las huellas digitales en el pasaporte falso, los datos de rastreo de su correo, donde ordenó la plantilla, los mensajes con un contacto sin apellido. No hablé hasta que me llamaron al estrado. Y entonces conté todo, no solo de la bolsa, no solo del motel, sino de los años de manipulación, la lenta sustracción de confianza. Como siempre intervenía, y Leandro siempre me pasaba por encima. La jueza no dijo mucho, no necesitaba. Hizo unas preguntas precisas, luego tomó una larga pausa antes de dar su fallo. Custodia de emergencia otorgada. Orden de restricción aprobada. Audiencia de revisión en 6 meses, pero hasta entonces Leandro no tendría contacto. No lo miré al salir. Mantuve la mano en el hombro de Emiliano, guiándolo mientras el oficial abría las puertas. Afuera, el sol estaba cálido y brillante, y por primera vez en años salí de un edificio, sintiéndome más alta que cuando entré. Emiliano me miró y sonrió, y me di cuenta de que ya no tenía miedo. Yo tampoco. Han pasado 8 meses. No regresamos a la casa vieja. La vendí. Silenciosamente, sin ceremonias. Empaqué lo que importaba, doné lo que no, y dejé las llaves con un abogado que entendía la discreción. Nos mudamos al sur, donde los inviernos no muerden y las escuelas son más pequeñas. Emiliano empezó de cero con mi apellido. Las mañanas son tranquilas aquí. Hago café mientras Emiliano prepara su mochila. Ya no necesita recordatorios. Deja su ropa lista la noche anterior, revisa el clima, incluso guarda un refrigerio extra para un amigo que nunca recuerda. Está firme ahora, sin tensión en la voz, sin sobresaltos cuando alguien toca. A veces pregunta por su papá. No mucho, lo justo para mostrar que el recuerdo no se ha ido, solo se ha suavizado como algo dejado al sol demasiado tiempo. Respondo con honestidad, pero sin veneno. Hizo sus elecciones, digo, y nosotros hicimos otras. Cada pocas semanas llega una carta del condado, actualizaciones del caso. Leandro se declaró culpable, sin juicio, 18 meses en custodia federal, con libertad condicional y rehabilitación obligatoria después. Ya no leo los detalles, solo los hojeo, los archivo. Ese no es mi mundo ahora. Emiliano obtuvo un papel en la obra escolar. Es parte del equipo técnico, pintó un telón entero con sus nuevos amigos. Lo vi desde la última fila en el ensayo, riendo con una niña que le pasó un accesorio antes de tiempo. No miró buscando permiso, solo rió y siguió. A la hora de dormir, pregunta si siempre nos quedaremos aquí. Le digo la verdad. Nos quedamos mientras se sienta bien. Y si necesitamos irnos, nos iremos juntos. Esa noche, después de que se durmió, me paré junto a la ventana, mirando la calle tranquila, las luces de los porches brillando como faros. Ya no esperaba un toque, ya no miraba por encima del hombro. Estaba parada en una vida que elegí, una vida que me pertenecía, a nosotros,